información que hay al respecto. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás en Chile se habló de la isla Friendship, en el sur de Chile, pero quiero que nos cuenten ustedes de qué se trata esto, cómo lo están investigando en la región, qué pasa en Tarapacá. ¿Es un lugar de encuentro, es un lugar de avistamientos? Richard, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en primer lugar, como bien decía, en la zona norte, especialmente la parte desértica, donde los lugares son poco habitables, se presentan y se han manifestado siempre estos fenómenos. Tenemos las culturas andinas, en las cuales en sus gráficas, a través de los petroglifos, geoglifos, historias narradas de tradiciones, ¿cierto?, hablan de estos encuentros con estos seres. Nosotros en la zona norte, y generalmente todo lo que es la parte andina, existe una suerte de civilización que llegó desde el espacio hace millones de años. En la mayoría de los refugios, los caseríos de gentilares que hay, están en las quebradas generalmente. Incluso un periodista de un canal, no sé si se puede nombrar, que es Pancho Saavedra, él, en su cámara viajera que realizaban en ese tiempo en el norte, llegó a Quipisca, al valle de Quipisca, ¿cierto? Y ahí están yo creo que uno de los pocos gentilares que existen así estructuralmente formados, o sea, todavía no se destruyen. Y él ingresa a ese lugar. O sea, ahí están los vestigios donde, como sea, en los gentilares habitaron en esos lugares y el tipo de... Ahora, la forma o las características que tienen, hay mucha similitud entre culturas andinas. Y dentro de eso, muchos, por ejemplo en la parte del norte de Bolivia o cercano al Tiwanaku, existe el famoso Iqueco, ¿cierto? Que este ser que como se anda con de abundancia, con su lleno de semillas, ¿cierto? Y la figura que él tiene representa a los seres gentiles, ¿ya? Porque ellos le entregaron la información de lo que era la agricultura, lo que era la siembra, las cosechas, las estaciones, cuándo sembrar, cómo utilizar la lluvia y todo eso. Pero en sí, en la figura, los que más se conocen o tienen similitudes, es como haber visto la Guerra de las Galaxias y ver al maestro Yoda, así, con esas características, con su poncho, ¿cierto?, con sus características, y ellos usan una característica en su costado que le permitía hacer la medición del tiempo, de las épocas y todo eso, que era similar a un ábaco, que eran estas pequeñas nudos así en tiras, y con eso manejaban, se usan, por eso, porque ellos le enseñaron a las culturas para cómo medir a través de esto, y cada nudo representaba una cantidad de tiempo y las cosas. Porque muchas o la mayoría de las culturas andinas han tenido cierto hermetismo con relación al tiempo bueno, hablamos de esta época, la época adánica. Entonces muchos llegaron con otras malas intenciones y fueron saqueados muchos lugares de la zona andina. Entonces, junto con ellos, estos vestigios de lugares, y como ellos lo consideraban, entre comillas, sagrados o seres importantes en su cultura, los trataron de proteger mucho. Entonces por eso no les decían derechamente que habían estos lugares donde, como sea, tenía gran riqueza, entre comillas, de conocimiento y cosas así. Entonces por mucho tiempo se fue guardando eso, hasta que con el tiempo ya se han ido dando mucho más abiertamente, porque también se han dado cuenta de que el conocimiento también se tiene que compartir, y esos tiempos ya pasaron ya. Entonces ahora se está hablando de esto y a través de nosotros, entre comillas, la agrupación de nosotros siempre hemos transmitido este tipo de información para que la gente lo vaya asimilando. ¿Y ellos todavía están aquí? Están entre nosotros. Sí, están en otra dimensión. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque nosotros hemos reunido testigos que han llegado así en forma muy desesperada con lo que vieron. Porque ellos en su foro interno dicen que a lo lejos veían como unos niños, pero que iban a una ceremonia, así como la hacen los pueblos originarios, ¿no? Que se para los santos y todo. Ellos iban en una ceremonia y como esta persona estaba perdida, o sea, se iba a morir en la noche, eso pensaba.
Entonces se acercó a ellos y en primera instancia los quiso tocar, pero traspasó. Y después, concentrándose más, lo pudo tocar. Pero ellos son reacios a juntarse. Si tú dices que están entre nosotros, que te lo puedo decir, para muchos que nos están viendo debe ser algo a decir, no te creo. Es como inverosímil. ¿Por qué no se muestran? ¿Por qué los avistamientos a veces son de noche, fundamentalmente entiendo, son en lugares más apartados? ¿Por qué eso? ¿Y por qué, por ejemplo, hago dos preguntas al mismo tiempo? ¿Por qué, por ejemplo, los que en teoría tendrían evidencia de vida extraterrestre o de naves, no sé si está bien usado el término, interplanetarias, por decirlo, no son países del cono sur, o son más bien potencias? Hablemos de Estados Unidos, que ya vamos a tocar ese tema sobre el oficial de la Fuerza Armada que dijo que efectivamente había cosas así. ¿Por qué grandes potencias y no los países un poquito menos desarrollados? Hay una alianza internacional que establece que cualquier fenómeno extraño que no pertenezca a la Tierra tiene que ser informado a través de los tratados de acuerdo de defensa del planeta. Existe ese tratado de defensa del planeta existe como un acuerdo de todos los países, sin excepción. Por ejemplo, por decirlo así, si hay países que están en conflicto, en guerra entre países o de potencia, ¿cierto? Que están en conflicto bélico. Si hay una amenaza venida del espacio y con tecnología mucho más avanzada que la Tierra, automáticamente se forma la tregua y se ponen a disposición todos los... Vienen desde otro lado. O sea, hemos visto, los estudios indican que en nuestro sistema solar no hay vida más que en el tercer planeta. Y que esto vienen de otra galaxia, desde muy muy lejos, por lo tanto su tecnología es mucho más avanzada. Me sonó así medio conspirativo esto de que algunos pueden saber y otros no pueden saber. Muchos países en el mundo han tenido su Roswell. Entonces todo eso es acallado, inmediatamente vienen el gobierno oculto, ¿no? Y se lleva toda la información, toda la evidencia, todo el material, y después se pone como que, bueno, aquí no pasó nada, hubo una explosión, algo lógico. Richard, estamos conversando con Richard Torrejón y Carmen Sandoval, que son del grupo Los Gentiles, indagadores en terreno del fenómeno OVNI, sobre efectivamente lo que puede pasar en Tarapacá. En Tarapacá es un lugar donde hay avistamientos, donde se puede hablar de encuentros cercanos, hay evidencia de bueno, ustedes nos han facilitado imágenes respecto a eso. Cuéntanos un poco de la experiencia que han tenido acá en nuestro desierto de nuestra Pampa, el Tamarugal. Mira, nosotros estamos en esto del 97, Richard, y yo del 98. Imagínate, tenemos mucha experiencia, pero la mayoría de nuestra experiencia es difícil que las personas crean, porque no tan solo hemos visto la lucecita, hemos visto más que eso. Hemos visto seres, claro, hemos visto esencia, hemos visto fotos que parecen curiosas, que le llamamos guiños cósmicos. Como que nosotros estamos hablando así, o con personas que invitamos a veces, y como que nos escuchan y nos dejan, qué sé yo, si estamos hablando de un gatito, al sacar una astrofotografía aparece así como dibujado un gato. O si estamos hablando algo así del amor, qué sé yo, de la humanidad, aparecen corazones en los tamarugos, que tú ves a ver la foto, aparecen dibujados un corazón. Las personas no lo van a creer. Los 5 seres que vimos, el ser así de puntito, es difícil. Me estás diciendo que porque la verdad estoy así como medio sorprendido, no sé ni siquiera qué preguntar. ¿Por qué hablas de seres? ¿Tuviste algún encuentro, lo que en la tele se llama el encuentro cercano del tercer tipo, una cosa así? O sea, sí, hemos tenido. ¿Tuvieron? Sí. Tuvimos evidencias y bastante fuertes relacionadas.
Y incluso con nuestro deseo de ver apasionados en el tema como somos, dimos un paso atrás. Y pillamos por la derecha una vez. Porque fue repentina la situación. Claro, claro, ahora estamos más preparados, se supone. Estamos más preparados. Pero lo que sí estamos preparados para el 23 y 24 de agosto, Hotel Gavina Costa Mar y Plaza 21 de Mayo, octavo Congreso Internacional de Minería de Tarapacá, CIMIT 2023, Construyendo Futuro Responsable. Sigamos hablando, estoy súper interesado y súper sorprendido, de verdad se los digo. ¿Qué hay? Yo he escuchado, por ejemplo, que en algunas zonas del norte de Argentina y en algún viaje alguna vez a la zona del Tiwanaku, en las piedras talladas habían formas medias, llamémosle alienígenas. Y en el norte argentino, una persona, específicamente en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, si no me equivoco, hizo una pista de aterrizaje para ovnis. ¿Qué hay de eso? ¿Por qué Tarapacá? ¿Por qué el desierto? ¿Por qué, por ejemplo, a veces se dice que se ven más luces en la noche? Obviamente por el contraste de luz se va a ver más brillo que en el día. ¿Por qué no se ven siempre en las ciudades? Cuéntanos de eso, de su propia experiencia. Bueno, realmente es casi todo Chile, porque nosotros tenemos mucha actividad volcánica y a ellos les atrae esa actividad volcánica, ¿no? Hay muchas fotos donde salen de los volcanes, se introduce en México. También hay mucha actividad por lo mismo, porque compartimos lo mismo, esa actividad volcánica. Ahí tenemos el volcán el Popocatépetl. Entonces, lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos el volcán Isluga, que es un volcán activo que tenemos acá al lado. Ahí también hay un registro de esferas y luces que emergen y salen del volcán. Hay bastante material sobre eso. Ahora, con respecto a la zona norte, porque es especial, hay una gran concentración de minerales, lo que es la cordillera, especialmente el cobre, ¿cierto? Ahora se está conociendo como el litio, otro de las fuentes de energía. Todos esos procesos de minerales, muchas veces, ojo, que hay civilizaciones que no necesitan tanto material para construir su sistema de propulsión y cosas así, que están bajo otra tecnología. Pero hay otras civilizaciones que están casi en la misma dimensión que nosotros, pero que pertenecen a otras galaxias, que necesitan minerales como para fortalecer o recuperar un poco o proteger más sus vehículos, ¿cierto? Entonces, hay civilizaciones que sí van a estos lugares, recogen muestras porque se han visto evidencias, los cuales bajan, pasan por los cerros, hacen un escaneo con su haz de luz, ¿cierto? Y donde hay un poco de radiación, un poco de energía en esos puntos, ahí se quedan, absorben y se retiran. Eso lo sabemos perfectamente porque hay registros generalmente en las mineras actualmente, donde no solamente se saca el cobre, sino que se extrae uranio, se extrae un montón de otros elementos. Entonces, en esos lugares generalmente sucede. Ahora, con respecto a esas figuras, nosotros tenemos el mal llamado gigante de Atacama, porque en realidad la figura que ellos representa es la figura de Tunupa, que era el hijo de Viracocha. Entonces, y con respecto, yo creo que ya deberíamos empezar a nombrarlo como el gigante del Cerro Junita, pero también con el sello de la comuna a cual pertenece, que es la localidad de Huánuco. Que como sea, Atacama amplía bastante lo que es todo el desierto. Claro. Ahora, ¿por qué la mayoría de estas figuras están orientadas hacia cierto lado y hacia cierto ángulo del cielo con respecto a una constelación específica? Casi todas las figuras tienen una orientación con respecto hacia ciertas constelaciones. La mayoría de los gráficos que tenemos nosotros conocidos acá en la zona, que es Salar de Pintado y Cerro Junita, también tienen ese ángulo de orientación hacia el cielo, pero también
para ser visto desde la altura de la geográfica, ya sea desde la bajada de Bolivia o del sector del altiplano, ¿cierto? Porque eran indicadores, eran faros. Ahora, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos que considerar? Es que siguen un patrón de línea imaginaria. Porque desde pintado hasta, incluso desde, si trazamos una línea imaginaria, ¿cierto? Tenemos desde Arica hasta Calama, con varios petroglifos en los cerros, que tienen una línea perfecta de orientación, toda hacia la cordillera, hacia los Andes. Entonces, ¿qué pasa? De que estos faros no solamente indicaban el paso de las caravanas, de las bajadas para el intercambio cultural de comida y todo eso, sino que estelarmente también eran pasos de luces que en esa época no eran ni satélite, ni el tren de Starline, ni ningún tipo de esa situación, y que muchas veces descendían y dejaban marcas en los lugares. Nosotros hemos ido a esos lugares donde están las marcas, están graficadas de descenso de ¿Y eso dónde sería? Están en las imágenes. Están pasando mientras vamos conversando. Claro. Hay varias en realidad, pero la que hemos ido nosotros, que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, donde han pasado cosas, que es en el Quebrada Seca, que está cerca al frente de Tarapacá. Seca, ¿ya? Está frente a Tarapacá, como a 5 o 10 kilómetros hacia Colchane, Camino a Colchane. Hay una pequeña desviación donde uno llega y hay un pequeño cerrito dentro de la quebrada, y está la figura conocida como, bueno, nosotros es similar a la Cruz de Malta, pero que en esencia está relacionado con que ahí hubo un descenso, quedaron las marcas de esta. Justamente están acá, están entre nosotros y están en una suerte de otra dimensión. Porque no todos lo pueden ver y ellos eligen a quién se le hacen presente, o simplemente no tenemos la capacidad, no sé. ¿Por qué no hace contacto directo? Mira, nosotros pasó cuando estábamos 4 personas, y de los seres que te estaba diciendo, habían frente a nosotros 5. Pero nosotros 4, solamente 2 los vimos, y las otras 2 personas no. Y estando a la misma distancia, así como estás tú ahí, así lo mismo. Entonces, claro, y nosotros nos preguntamos por qué. Bueno, la conclusión que sacamos es que nosotros podíamos ver el aura, practicábamos ver estereograma. Entonces, a lo mejor eso fue de alguna manera ayudando a la visión a expandir más la mente, todo eso. Entonces, claro, porque están 2 personas y solamente uno ve. ¿Por qué? Richard, Carmen, les hago una consulta. ¿Tienen registros, por ejemplo, que lo han cotejado con la Dirección de Aeronáutica Civil, por ejemplo, con la Fuerza Aérea quizás, para que puedan decir, bueno, efectivamente esto es algo distinto, no es humano, o simplemente desde el lado de las autoridades hay como un descrédito o un ocultamiento de estas situaciones? ¿Qué? A ver, ahí vamos a empezar a hilar finito, pero trataremos de no caer en esa cuestión, cosa que después no tengamos problemas con él. Lo que pasa es que, imagínate, dentro de las instituciones, todas las instituciones tienen un código de no revelar las cosas que están viendo, queda en un asunto interno. Muchos pilotos han tenido, tanto civiles y militares, han tenido encuentros en aire, en espacio aéreo, en invasión de espacio aéreo, en los cuales con toda la tecnología que tenemos nosotros como defensa, ya sea un F-16 o un F-17, no son capaces de alcanzarlo. O bien el quiebre que llega los dejan pasando de largo y después salen detrás y cosas así. Entonces les preguntan, ¿quieres reportar el incidente? La mayoría te va a decir que no, porque a eso le implica pasar por informe psicológico, pasar por informe médico, pasar por el informe de
de seguridad nacional, y pasan por todo un montón de tipos. Y al final de cuentas lo único que lo va a involucrar es cómo se va a perder la licencia de vuelo. Y para un piloto perder la licencia de vuelo es perder la vida prácticamente. Claro, justamente. Entonces, pero sí, fuera de los protocolos, cuando uno conversa con personajes de las instituciones, y ellos, entre comillas, siempre conversan de que sí, es efectivo, que las cosas son así, que ellos lo han vivido y todo el asunto, pero no lo pueden contar absolutamente, entonces quedan comentarios entre nosotros. Ahora hay una institución, un instituto que antes se llamaba CEFA, ahora tiene otro nombre, que ellos recepcionan información, video, ellos lo analizan y todo eso, pero aún así están bajo reserva de un plano superior, que en este caso que pertenece a la aeronáutica civil, pero ellos también trabajan para el mismo sistema de defensa. Esto, porque hay una suerte de como dijimos al principio, así casi conspirativo. Se van a caer todos. Imagínate si supiera toda la verdad, porque esto es la punta del iceberg, es mucho. Abarca muchas cosas, entonces se caería todo. La economía, la guerra de que se nutre cierto país, ¿no? Claro. Imagínate todos los cantidad de millones que hay. Claro, la religión. 25 años investigando el tema, tú llevas 23, si no el cálculo no daba. ¿Qué has visto? Ya, bueno, las imágenes han sido pasadas mientras hablamos, pero cuéntanos de primera fuente. ¿Qué te tocó ver? Antes de entrar conversábamos con Carmen, nos contaba de un momento que fueron al interior, vieron unas luces, estas se separaron en perfectos colores y cuéntanos esa experiencia. O cuéntanos. Esto pasó en Pintado, ¿cierto? El de Pintado de la historia. Pasó el 2020 en la estación de Pintado. Sí. Justamente. Bueno, en esa ocasión fuimos con varios amigos y pasa lo de siempre, llegamos, nos instalamos, armamos el campamento, preparamos las cosas, ¿cierto? Y siempre cuando van a suceder un tipo de circunstancia, el tiempo varía inmediatamente. La condición atmosférica inmediatamente, hay un cambio variante, una variación de presión, de temperatura, todo eso. Porque nosotros cuando llegamos ya a la hora que era, hacía frío. Estamos hablando de inicio de invierno casi, más o menos. Fue en octubre, claro, porque veníamos saliendo de la pandemia, entonces estábamos entusiasmados de volver de nuevo, sí. Que nos habían cortado las alas. Entonces, claro, estaba Paulina, estaba Jerko, Richard y yo. Y bueno, el fenómeno, como cuando quiere ocurrir, parece que nos está esperando a puerta, porque también se veían unas nubes extrañas en el camino, y llegando al lugar había un calor extraño para la hora, era como estar en un microondas. Entonces, y fue como a las 9, fue muy temprano, todavía nos tomábamos tecito de rigor que hay que tomar para el frío, cuando se vieron estas 4 luces azules, y estaban ahí donde estábamos nosotros, o sea, y así, solamente giraban donde estábamos nosotros, y eran muy lindas, muy impresionantes, pero después se pusieron de color anaranjado y hubo una bipartición, así como que parió la luz, y se pusieron 3 a nuestra izquierda, 3 a la derecha, y fue un esplendor, como que dio todo su esplendor. Y ahí aparecieron 3 aviones caza. Claro, detrás, como queriendo perseguirlo, pero ellos jugaban con esto. Y nosotros con los láser que tenemos, que son muy potentes, en un momento nos dio miedo, porque no por las luces, sino por los aviones caza, que a lo mejor no deberíamos estar ahí, no ser testigo de algo así. Y hubo un momento en que desaparecieron, pero pasó algo extraño. Pero a nosotros nos dio sueño. Sí, el Richard dijo voy a dormir, y yo dije, mira, ¿cómo va a dormir? ¿Cómo se le ocurre? Y yo después me puse a dormir, después Jerko,
Paulina. Pero sabes, antes de irnos a dormir, tomamos tecito. Y a mí me salió sangre en las encías. Y salieron cositas chicas en el diente. Y yo por molestar dije, mire, un implante, y lo guardé. Y bueno, después revisamos la filmación de la cámara nocturna, que recién se estaba entrenando, y se volvía loca así. Pero sí alcanzó a grabar un poco de estas luces. Y había una voz que no era de nosotros. Decía, esperemos. Y nosotros estábamos especulando, ¿qué quiere decir esta voz? ¿Esperar qué? ¿Que se fueran los aviones casa? ¿O que nos quedáramos dormidos? En terreno del fenómeno OVNI estamos conversando con Richard Torrejón y Carmen Sandoval. ¿Tienen alguna página web, algún contacto, un Instagram donde la gente quizás quiera interesarse y participar con ustedes y ser uno más de la investigación del fenómeno? Mira, nosotros la verdad es que no hacemos invitaciones así masivas porque, bueno, nosotros buscamos la experiencia, no tanto las fotos, tener la prueba, queremos la experiencia en el cuerpo y eso nos ha dado resultados. Sí, yo creo que sería buena idea invitar de vez en cuando a las personas, ¿no? Para que vean cómo es una vigilia y todo. Pero nosotros sabemos por experiencia que cuando somos afines y somos pocos, el fenómeno se presenta por un hecho de vibración. Porque, claro, tú dices, yo quiero ver un ovni, pero ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? Nosotros tenemos una motivación, así como te dijo Richard, que cuando niño tuvo visita de dormitorio. Bueno, yo también tuve mi experiencia de muy niña con los fenómenos. Más extraño aún que Richard. Entonces, claro, por eso tenemos ese gusanito de buscar respuestas, de querer ir por ello, pero el fenómeno está en todas partes. Puede estar aparecer en tu casa, mirando, qué sé yo, del balcón. Definitivamente no estamos solos. No, también hay mandamos otro video de un posible portal que hemos encontrado. No sé si lo estará viendo, que eso fue en octubre del 2017. Claro, que sabes que fue por casualidad que apareció en la foto. Claro. Logrado ver, pero quedó plasmado Acá en el donde te decía que están estos círculos. Sí, sí. Porque mira, son dos círculos. Uno es grande, muy grande. El otro es más pequeño, más retirado, que está más deteriorado. Y en el medio hay una flecha. ¿Qué vamos a seguir conversando, no? Sí. Largo y tendido y bueno. Bueno, la página en sí es Los Gentiles Indagadores en Facebook. Ahí está todo el material cuando hacemos la salida y todo eso, así que Los Gentiles Indagadores. Bien. Y ponga que le interesa el tema. Claro, porque nosotros compartimos todo nuestro material, no nos guardamos nada en realidad. Sacamos fotos. Compárteme lo último, lo juro, al fondo, mesa de dirección, lo juro. ¿Comparten información con otros grupos a nivel nacional? ¿Tienen contacto con ellos? Sí, nos han inventado, qué sé yo, a hablar a sus programas o a congresos y así. Muchísimas gracias por su compañía, por haber venido y compartirnos todo esto. Richard Torrejón y Carmen Sandoval del grupo Los Gentiles, indagadores en terreno del fenómeno OVNI aquí en Tarapacá. Muchas gracias y bueno, Gracias, quedan invitados gracias nuevamente a cuando ustedes. hagan una nueva y más antes, seguimos conversando. si quieren, desean, ahí los pueden acompañar. Así será. Haremos algo para que podamos tener una evidencia mucho más cercana. Gracias. Por su compañía a todos en donde estén, en este planeta, en el tercer planeta, en la tercera roca o en cualquier otro lado. Larga vida y prosperidad. Muchas gracias.